El estar aquí en este momento para nosotros es muy importante. Nuestras relaciones con Francia siempre las hemos considerado prioritarias. Francia ha sido parte fundamental de nuestro crecimiento como nación desde la época de la independencia. Por eso tal vez es de los países que más he visitado yo como presidente. Aquí estuve en el año 2011 en una visita con los empresarios y con muchos de los funcionarios del gobierno francés, y recuerdo muy bien lo que nosotros en ese momento queríamos hacer en el gobierno, y me pareció oportuno hacer aquí una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Desde ese entonces, citando las palabras que yo mismo pronuncié en ese momento. Dijimos, por ejemplo, que queríamos entrar a la OCDE, y ayer mismo tuvimos una revisión con el secretario general de la OCDE, con el señor Gurría, sobre cómo va ese proceso de adhesión a esta organización. De los 23 comités nos quedan realmente 2. Yo espero que este año podamos finiquitar ese proceso, y yo le agradezco muchísimo al gobierno francés, a usted, señor ministro, porque el apoyo de Francia ha sido total y absoluto desde el primer momento, porque yo vine aquí también como presidente electo en julio del año 2010, y desde entonces hemos estado en este proceso con el apoyo de Francia. En el año 2011 les dije que estábamos aprobando una serie de reformas para darle a la economía un sustento de largo plazo y garantizar algo que los inversionistas siempre tienen muy presente: la sostenibilidad fiscal. Pues bien, desde ese momento a hoy hemos logrado introducir unas reformas constitucionales y legales que han logrado precisamente eso: garantizar nuestra sostenibilidad fiscal. Introdujimos en la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal para que todos los poderes públicos, no solamente el Ejecutivo, sino el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tienen que tener en cuenta el impacto económico, el impacto fiscal de sus decisiones. Esto inclusive crea un precedente que ya está siendo utilizado por otros países. Y eso dio una señal de confianza muy importante. Las agencias de riesgo nos subieron la calificación. Ahora tenemos grado de inversión, lo hemos mantenido a pesar de las dificultades de la economía mundial, y eso nos ha permitido reducir el déficit, abaratar el precio de nuestros préstamos, el capital, los intereses, y eso ha generado todo un proceso de dinámica económica muy positivo. Pudimos, con esas reformas y con ese enfoque que tenemos pragmático, en eso nos parecemos mucho al presidente Macron, a su gobierno. Somos pragmáticos. Yo digo que yo soy de la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. No nos gustan los extremos y hay que ser prácticos en la aplicación de las leyes fundamentales de la economía. Y con ese enfoque hemos logrado afrontar unos desafíos muy grandes que hemos tenido que vivir en estos últimos años, como por ejemplo la baja del precio del petróleo, que nos afectó duramente. 20% de nuestros recursos fiscales desaparecieron de un año para otro. Nos ajustamos sin sacrificar el crecimiento y sobre todo sin sacrificar los sectores más vulnerables, y todas las
agencias multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, han elogiado la forma como Colombia logró acoplarse a esa nueva realidad, y eso tiene que ver mucho con ese enfoque pragmático con que nosotros manejamos la economía. Responsabilidad fiscal, pero también teniendo muy en cuenta la parte social. Yo recuerdo que en ese año, 2011, estaban de moda algo que desapareció, pero que quiero traer a colación. El Hong Kong Shanghai Banking Corporation, el HSBC, se inventó los CBECs como los países que iban a reemplazar a los 4 grandes países que estaban creciendo en ese momento. Los CBECs eran Colombia, Indonesia, Vietnam, Etiopía, Turquía y Sudáfrica. Y se preveía que estos países iban a ser los que iban a tener el mejor desempeño en los años siguientes. Pues esta predicción en algo o en parte se cumplió. Ayer precisamente nos dieron una información la OCDE. Aquí no está aquí está. Miren, esto fue ayer que me la dio el señor Gurría. El crecimiento del PIB de todos los países de la OCDE, pues Turquía y Colombia son los 2 primeros de toda la OCDE. El rojo segundo es Colombia. O sea que, en cierta forma, esas predicciones se han dado y lo importante es continuar con esa dinámica económica. En ese entonces les dije a ustedes que íbamos a enfocar nuestro crecimiento económico para lo que cualquier economía debe ser prioritario, que es la parte social, que íbamos a hacer de ese crecimiento un crecimiento sano, con una inflación baja. En efecto, la inflación que subió en el año pasado por la devaluación debido, entre otras cosas, a la baja del precio del petróleo, nuevamente este año se va a ubicar en la franja entre el 2 y el 4%, que es la franja que hemos puesto con el Banco de la República como objetivo de inflación. Pero sobre todo en aspectos como la generación de empleo. Como ningún otro país, Colombia ha logrado generar empleo en estos últimos 6 años. 3.800.000 empleos, la mayoría por primera vez empleos formales. Y eso es muy importante para una economía como la colombiana, cuyos problemas se concentran precisamente en la informalidad. Hemos dicho que, y lo mencionó el señor ministro, que toda economía también debe buscar reducir las brechas, reducir las inequidades. Ahí también nos hemos concentrado. Colombia crecía, pero crecía también la inequidad. Logramos revertir esa tendencia por primera vez en muchísimos años. Los índices de inequidad comenzaron a mejorar. Y eso es algo muy satisfactorio porque eso nos ha permitido reducir la pobreza y mejorar y ampliar la clase media, que es tan importante para cualquier dinámica económica. ¿Qué hicimos? Fuimos innovadores, creativos. Al comienzo del gobierno decidimos medirnos con más rigor en materia de pobreza. Acudimos a indicadores que son mucho más exigentes que los indicadores normales que usa cualquier país para medir la pobreza, como es simplemente el ingreso. Nosotros fuimos mucho más allá. Introdujimos algo que en la Universidad de Oxford el premio Nobel Amartya Sen había propuesto durante muchos años. Lo quisimos adoptar como plan piloto. Solamente 2 países comenzamos a utilizarlo hace 7 años, 6 años,
México y Colombia, hoy más de 60 países, que tiene que ver con algo que se llama la pobreza multidimensional, y es concentrar los esfuerzos en aquellas inversiones que tienen el mayor impacto en la vida de las familias más pobres, para sacarlas de la pobreza. Eso nos ha servido muchísimo para hacer un gasto público social mucho más eficiente. Podemos concentrar que si la vivienda, por ejemplo, es lo que más impacta la pobreza, entonces concentramos en la vivienda. Si es la salud, si es la educación, si es aspectos tan elementales como la calidad del piso de las casas, ese tipo de microfocalización nos ha servido enormemente, y por eso podemos decir con mucho orgullo que en América Latina hemos sido el país que más ha logrado reducir la pobreza de todos los países, y que más ha logrado reducir la pobreza extrema, que la bajamos a la mitad. Todavía tenemos muchos pobres, todavía hay mucha pobreza extrema, pero la tendencia y el porcentaje de reducción de la pobreza ha sido algo que no habíamos visto en Colombia nunca. 5.100.000 colombianos hemos logrado sacar de la pobreza, y hoy tenemos por primera vez más clase media que pobres en Colombia. Eso es un aspecto que tiene una gran importancia para el futuro económico. Ustedes saben mejor que nadie que la clase media es la clase que consume, es la clase que genera toda la dinámica económica. ¿Y en qué nos hemos concentrado? También dijimos en esa época que íbamos a identificar unas locomotoras que jalonaran la economía. Una de ellas, la vivienda, que te íbamos a concentrar mucho los estímulos y la inversión en vivienda. Hicimos un gran esfuerzo y eso ha tenido unos muy buenos resultados, porque la construcción de vivienda jalona cerca de 32 industrias, y el ritmo de construcción de viviendas en el país era un promedio de 300.000 viviendas cada 4 años. Nosotros hemos logrado construir 1.400.000 viviendas, la mayoría de los estratos más bajos, vivienda popular, vivienda social, y eso también ha ayudado mucho a mejorar los índices de equidad. Y redujimos el llamado déficit habitacional, es decir, la cantidad de personas, familias que querían vivienda que no tenían, a la mitad. Hicimos un gran esfuerzo en darle servicios elementales a quienes no la tenían, como agua potable o saneamiento básico. Hasta este momento llevamos 5.600.000 personas que hoy tienen agua potable, acueductos que antes no tenían, y 6.100.000 personas que tienen acceso al alcantarillado, saneamiento básico, que antes no tenía. Y también nos embarcamos en un programa muy ambicioso, muy soñador, de lo que llamamos la revolución de la infraestructura. Colombia tenía una infraestructura muy retrasada, muy ineficiente frente a países de similar nivel de desarrollo, Perú, Chile, Sudáfrica, y nosotros lo que hicimos, vamos a modernizar nuestra infraestructura. Nos embarcamos en un programa muy ambicioso que hoy ya está en plena marcha. Son cerca de 18.000 millones de euros que se están invirtiendo en las llamadas concesiones de cuarta generación, aeropuertos, puertos, y ya está comenzando a dar resultados. Por ejemplo, los puertos. Ya tenemos el puerto más eficiente de todo el Caribe, en Cartagena, y tenemos el puerto más eficiente de todo el Pacífico latinoamericano, en Buenaventura. Tenemos el aeropuerto Bogotá, que es ya hoy el número 1 en carga de toda América Latina, el número 3 en pasajeros, después de México y Sao Paulo, pues que por su tamaño es más grande que Bogotá, pero sin duda alguna es el más eficiente y más tecnificado.
pero como el aeropuerto de Bogotá hemos intervenido 58 aeropuertos en Colombia. Para no hablar de las autopistas que estamos creando, que ya están en marcha. El país por primera vez se va a conectar desde Venezuela hasta Ecuador y se va a conectar también de oriente a occidente. Están en plena marcha, son inversiones muy grandes, con viaductos, yo decía al principio del gobierno que por qué no podemos hacer como los franceses, autopistas maravillosas, con túneles, con viaductos. Creo que tenemos la capacidad, la misma ingeniería, y eso es lo que hoy estamos haciendo. También les dije en ese año 2011, aquí en París, que íbamos a invertir en aquellos sectores que iban a garantizar un crecimiento en el largo plazo. Infraestructura, como les acabo de mencionar, era uno. Lo otro era la educación. El país que no invierte en educación no va a tener futuro. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos fue convertir la educación en el primer sector de todo el presupuesto. Nunca antes en Colombia la educación ha ocupado el primer lugar en el presupuesto. Siempre era defensa, seguridad, otros sectores. Pues la educación lleva 4 años siendo el sector más importante en nuestro presupuesto y la diferencia con los otros sectores va creciendo año tras año. ¿Qué estamos haciendo con esos recursos? De que decretamos la gratuidad en la educación en los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Introdujimos algo muy importante que tiene un gran impacto social. Es más, hay premios Nobel que se han ganado, uno en particular, el premio Nobel por probar que la inversión social más rentable que puede hacer cualquier país es en su primera infancia, desde el momento en que el bebé está en la barriga de sus mamás hasta el momento en que llega al colegio. Nosotros lanzamos un programa de primera infancia con un tratamiento integral a los niños. Ya llevamos 1.200.000 niños en centros especializados para que cuando lleguen los niños al colegio no lleguen con una desigualdad o con retrasos por desnutrición, por maltrato, y eso también ha tenido un efecto muy importante. Y hemos logrado aumentar el acceso a la educación superior, que es también otro aspecto muy importante de la educación de cualquier país. Lo encontramos en el 37%, nos propusimos subirlo al 50%, ya vamos en el 51,5% y esperamos terminar el gobierno el año entrante con cerca del 56-57%. Pero no solo eso, también nos propusimos hacer una revolución en la infraestructura educativa. Todos los países de América Latina, todos, sin excepción, en los años 60, 70, para poder tener más educación, como no tenían los suficientes colegios, comenzaron a hacer turnos. Entonces un colegio tenía 1, 2 o 3 turnos para poder tener más oferta educativa. Y la mayoría de los países se quedaron ahí. Entonces comenzaron las diferencias. Los colegios privados tenían un turno de más horas, 8 horas, 9 horas, o inclusive países como Corea, 12 horas o 13 horas. En cambio, países como Colombia tenían 5 horas. Y ahí comenzaban las inequidades a crecer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un gran esfuerzo de aumentar el número de aulas para tener una sola jornada en los colegios públicos. Y estamos construyendo 30.000 aulas. Ya tenemos 20.000 y en los próximos 10.000 las vamos a construir de aquí a terminar el gobierno. 30.000 aulas que si hubiésemos mantenido el ritmo de crecimiento de aulas que llevábamos en los últimos 10, 15, 20 años, nos hubiera tomado 80 años. O sea, vamos a hacer en 3 años lo de 80 años. Y eso ya está en plena evolución. Quisimos también al mismo tiempo de la infraestructura física, también una infraestructura tecnológica.
nos propusimos, yo les anuncié aquí en el año 2011, vamos a hacer un esfuerzo para conectar todos los municipios de Colombia, son más de 1.100 municipios, con fibra óptica y banda ancha. Allá en Colombia me decían que eso era imposible, que no lo íbamos a poder lograr, que para qué prometía lo que no iba a poder cumplir. Pues hoy puedo decirles que están conectados todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Pero no solo eso, sino que estamos entregando computadores, tabletas a todos los niños, colegios y familias más necesitadas, porque eso ya se volvió un elemento básico de educación, de conectividad. Y, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el número de niños por computador que había en Colombia era de 24 niños por computador. Hoy ya vamos en 4, de 24 a 4 niños por computador, y yo espero que al terminar el gobierno eso podamos bajarlo a 3 o de pronto hasta 2 niños por computador. Lo que eso significa en productividad, en educación, es algo muy importante, y el gran desafío que tenemos es cómo vamos a utilizar esa infraestructura, esa conexión tecnológica del país para mejorar nuestra educación, nuestra medicina, todo lo que ustedes saben mejor que yo significa el uso de la tecnología para el desarrollo. Nos propusimos también mejorar la calidad de la educación. Colombia estaba en el último lugar de los países que se miden en las pruebas PISA, precisamente las que hace aquí la OCDE. Estábamos de último en América Latina. Nos concentramos en ir mejorando la educación. En las últimas pruebas ya estábamos de cuarto, pisándole los talones a Costa Rica y a Uruguay, y cerramos muchísimo la diferencia con Chile, que es el campeón en América Latina de calidad de la educación, y nuestro propósito es ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Y yo creo que si seguimos con esa tendencia vamos a poder lograrlo. ¿Cómo? Mejorando la calidad a través de programas también muy innovadores, como por ejemplo uno que nos copiamos de Inglaterra, en donde los profesores van a las clases, a las aulas más alejadas del país, en los colegios más atrasados, y enseñan in situ, ahí en el sitio, a mejorar a los compañeros, a los docentes, su forma de enseñar matemáticas, ciencias, y eso ha tenido un efecto muy importante. En términos de salud, declaramos la salud, primer país que lo hace, como un derecho fundamental. ¿Para qué? Para que ningún papá o ningún hijo pueda ver a su mamá o a su hija morirse porque no tiene los recursos para poder pagar la medicina o la enfermedad de su ser querido. Logramos cobertura universal en el sistema de salud y equiparamos los beneficios. Tenemos un sistema subsidiado y un sistema de contribución, y tenemos también un sistema bastante generoso de tratamientos. Y hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Colombia es uno de los países que tiene un sistema de salud más completo, y esa medición la hace la Organización Mundial de la Salud con base en 3 indicadores. Cobertura, tenemos cobertura universal. El número de tratamientos que el sistema cubre, tenemos uno de los más generosos, de los más amplios. Y el porcentaje del ingreso de la familia que le toca pagar por la salud de la familia es de los más bajos. Entonces, bajo esa medición, Colombia hoy aparece en la Organización Mundial de la Salud como los países con mejor sistema de educación. El gran reto ahí es mantenerlo viable fiscalmente, y tenemos que estar muy pendientes de que el sistema sea
viable fiscalmente. Pero hemos hecho unos avances muy importantes que también han tenido un gran efecto en lo que les mencionaba, los indicadores sociales, de ampliar la clase media y de reducir la pobreza. En esa época, 2011, aquí les dije, vamos a hacer un esfuerzo grande por ser un país amable a la inversión extranjera. Eso quiere decir aburrido, un país predecible. Entonces nos hemos vuelto, creo, y esperamos cada vez más aburridos. ¿Aburridos en qué sentido? En que Colombia sea predecible, tenga reglas de juego claras. Hemos tenido traspiés, hemos tenido problemas, tenemos una democracia que respeta las autonomías de los poderes públicos. A veces las Cortes toman decisiones que a los inversionistas no les gusta, que al gobierno no les gusta, pero tenemos que respetar las democracias, como decían, son sistemas imperfectos, pero que cada vez tenemos que administrarlos. Ahí nosotros respetamos eso, pero hemos querido establecer unas reglas claras para que los inversionistas sientan cada vez un país que tiene garantías jurídicas a disposición de los inversionistas. Y en ese sentido hemos también hecho un gran esfuerzo para ampliar los mercados. Cualquier inversionista que va a cualquier país lo que quiere es mercado. Cuando comenzamos el gobierno teníamos 800.000 millones de consumidores a nuestra disposición. Hoy los hemos duplicado por los tratados de libre comercio que hemos tenido hoy con la Unión Europea, con Estados Unidos, que antes no teníamos. Y uno muy importante es la Alianza del Pacífico. Son los 4 países más dinámicos, con las mejores economías, con las economías más fuertes de América Latina, que decidimos precisamente el año 2011 unirnos y hacer un ejemplo de integración en América Latina desde la época de Bolívar. Estábamos hablando de la integración y las integraciones no funcionaban por la burocracia, por 1000 razones, por la diferencia en visiones de cómo progresar, diferencias en cómo avanzar en materia de integración o en materia económica. Pues nos juntamos estos 4 países y dijimos, vamos a hacer una integración pragmática, práctica, con el sector privado liderando esta integración. No vamos a crear burocracia, vamos más bien a escuchar al sector privado para que nos diga qué es lo que el sector privado necesita. Y nosotros como presidentes vamos a ir acogiendo esas sugerencias. Pues eso ha resultado de gran utilidad y por eso podemos decir hoy que este proceso de integración, que no tiene un solo burócrata, es el proceso de integración más exitoso que ha tenido América Latina en su historia. Yo regreso a Colombia mañana y la semana entrante tenemos la cumbre de la Alianza del Pacífico que Colombia está presidiendo este año y ahí vamos a profundizar aún más esa integración. Ya opera el libre comercio entre estos 4 países y ya opera la libre circulación de personas, ya opera el mercado integrado de las bolsas, ya, por ejemplo, los fondos de pensiones de México puede ir a invertir a Colombia como si fuera inversor en el propio México. Entonces, cada vez nos estamos integrando más, cada vez está volviendo más interesante. Los 4 países unidos son igual o mayor en este momento más que Brasil, seríamos la 7ª o 8ª economía del mundo y en eso seguiremos avanzando. Y por último, por supuesto, está el gran dividendo de la paz. En este momento, miren qué coincidencia, qué feliz coincidencia. Yo llegué a París hace 2 días, el día más largo del año en París, más caliente también. El Día de la Música, nos recibieron, el presidente Macron nos recibió con música allá en el Palacio del Liceo. Todo París estaba alegre, gozando de la música. Pero hoy
hoy, 23 de junio, Dios mediante, las Naciones Unidas allá en Colombia van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas, se las entregaron a las Naciones Unidas. Es decir, hoy las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir. Eso es una noticia después de 53 años de guerra. Es una noticia que cambia la historia de Colombia en dos. Y eso se está sucediendo hoy. Mientras yo les estoy hablando a ustedes, en Colombia no han amanecido, pero van a amanecer muy pronto y hoy se debe terminar ese proceso. Eso va a traer también unos dividendos económicos enormes. Enormes porque los costos de la guerra han sido también enormes. Ejemplos como el siguiente. Tenemos 8 millones de víctimas que han sido desplazados a las ciudades, han sido despojados de sus tierras. Esas víctimas entran inmediatamente en la trampa de la pobreza extrema. Personas que salen del campo despojadas de sus tierras, van a las ciudades sin ninguna capacidad, sin ningún entrenamiento. Entonces, la productividad de esas personas se baja entre un 50 a un 80%. Y uno de los problemas de Colombia y de América Latina en estos últimos años, décadas, ha sido precisamente la baja productividad. Esto se va a poder reversar y fácilmente. Esas personas están muchas regresando a sus tierras, volviendo a su hábitat natural. Inmediatamente la productividad crece y por eso y por muchos otros factores, porque sin duda alguna también la inversión. Muchos inversionistas del mundo entero no iban a Colombia porque estaba entre los países con un conflicto armado interno, donde los índices de secuestro eran muy altos, donde los índices de inseguridad y de homicidios eran muy altos. Hoy tenemos ya el índice de homicidios más bajo de los últimos 40 años, el índice de secuestros más bajo de los últimos 50 años. La seguridad en los campos, que antes era muy precaria, hoy los colombianos nos podemos pasear por sitios donde nunca habíamos logrado inclusive conocer, precisamente porque allá estaba hace más de 50 años concentrado el conflicto armado. Entonces, eso ha generado todo un proceso de atracción de la inversión, porque Colombia, en cierta forma, yo lo digo, es como Estados Unidos en el siglo XIX, la mitad de Colombia por desarrollar, porque la mitad de Colombia, que es una región muy rica, llena de recursos naturales, de recursos de todo tipo, pues no la hemos podido desarrollar, el Estado no podía ir allá por presencia del conflicto. Ese conflicto terminó, entonces podemos comenzar a desarrollar. Uno de los temas, señor ministro, en donde vamos a poder trabajar juntos con Francia es, por ejemplo, todo el desarrollo agropecuario. Colombia es uno de los pocos países con un gran potencial para aumentar la producción de alimentos en el mundo, un mundo que está buscando, sobre todo los que ven el futuro a más largo plazo, la China, la India, Indonesia, ¿dónde vamos a encontrar los alimentos para alimentar a la población en 20, 30, 40 años? Pues Colombia es uno de los países que ya ha sido identificado por la FAO, por la Organización Mundial de Alimentos, como un país con un inmenso potencial en aumentar la producción de esos alimentos. La paz, pues no tengo que decirles a ustedes, trae muchísimos más beneficios en todo sentido, pero los beneficios económicos van a ser también muy importantes. Se calcula que el crecimiento de la economía va a ser entre 1 a 2% mayor
por año de por vida, precisamente porque la guerra era una especie de freno de mano en todo el engranaje económico que tenía Colombia, y creo que con este paso que damos, pues nos estamos convirtiendo en un país realmente atractivo para cualquier inversionista, inversionistas que por supuesto necesitamos si queremos aumentar el crecimiento. Tenemos que mantener una tasa alta de inversión. Hemos logrado, en medio de la guerra, a pesar de todos los problemas, hemos logrado aumentar la tasa de inversión. Hoy tenemos la tasa de inversión más alta de toda América Latina, cercana al 30%. La recibimos en el 21, 22%. Y tenemos que mantenerla ahí y, si es posible, aumentarla más. Por eso tenemos que atraer inversión, y ojalá sea también inversión francesa. Ustedes son unos grandes inversionistas en Colombia, muchos de ustedes están presentes hace mucho tiempo, pero ahora creo que las oportunidades se multiplican. Yo anuncié al presidente Macron que la semana pasada no solamente habíamos aprobado en el Congreso, en el último debate, el Tratado de Cambio Climático, donde estamos nosotros totalmente comprometidos, entre otras cosas porque somos uno de los países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. Somos un país muy rico en biodiversidad, el más rico de todo el planeta por kilómetro cuadrado, segundo más rico en términos generales después de Brasil, y la biodiversidad es muy susceptible al cambio climático. Pero no solo eso, tenemos agua como pocos países. Los páramos, que son la fuente de agua, donde se produce el agua, el 50% de los páramos en el mundo está en Colombia. Tenemos que cuidarlos. Y el agua, hoy no, pero muy pronto será otra de las materias primas que el mundo va a necesitar más y más. Por eso somos tan vulnerables y tan interesados en que el cambio climático se pueda detener, y por eso estamos comprometidos con Francia a luchar porque se cumplan los compromisos del Acuerdo de París. Nosotros ya pusimos en marcha políticas en esa dirección. Nosotros propusimos al mundo en una cumbre en Río en el año 2012 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015, que tienen el componente de sostenibilidad muy presente en todos esos objetivos, y por eso también hemos pasado legislación que busca también la sostenibilidad. Por ejemplo, Colombia es el primer país de América Latina que le pone un impuesto a la emisión de carbono. Esto es un compromiso real, ya se está cobrando ese impuesto, y estamos comprometidos con reducir las emisiones en por lo menos un 20%. Y también la semana pasada se aprobó el tratado con Francia de protección a las inversiones privadas. Eso se aprobó en el último debate el viernes pasado, es decir, hace 8 días. Eso ya es, yo llego a firmar eso después de que la Corte Constitucional le dé su visto bueno. Entonces ahí es un estímulo adicional para los inversionistas franceses en sus inversiones en Colombia. Vamos a presentar el próximo 20 de julio, próximo a la legislatura, el ministro de Hacienda aquí presente así me lo ha dicho, el tratado de doble tributación con Francia, de manera que ahí están todas las herramientas, todos los instrumentos para poder tener una relación cada vez más fuerte, que ya de por sí lo es, con Francia y con los inversionistas franceses. Y para terminar, Colombia pues ha dado muestras de tener una economía estable,
Nosotros hemos tenido la economía más estable de toda América Latina durante todo el siglo pasado y este siglo no hemos tenido sino 2 años de crecimiento negativo en los últimos 100 años. En el año 1999 me tocó a mí como ministro de Hacienda sacar al país en ese momento de esa recesión, y en los años 30, en la Gran Depresión, nunca en ninguna otra circunstancia hemos tenido crecimiento negativo. Estamos liderando los indicadores económicos y sociales de reducción de pobreza, de inequidad y de crecimiento económico en la región. Y creo que ahora con la paz pues tendremos más oportunidades. Hay un lema, un eslogan que decimos nosotros, que con paz haremos más. Con paz y con los inversionistas franceses haremos muchísimo más. Muchas gracias. Creo que están previstas unas preguntas, tengo entendido. Sí, eso le quería preguntar, señor presidente, si le queda un tiempito para algunas preguntas. Sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a. Je propose qu'on prenne 2 ou 3 questions. Je propongo que tomemos como 2 o 3 preguntas. Del vicepresidente de Alstom Transporte, que entre otras cosas es el proveedor del tranvía de Ayacucho en Medellín, que usted nos hizo el honor de inaugurar el 16 de octubre del 2015, si mal no recuerdo. Después del vicepresidente de Safran, que entre otras cosas es el proveedor de los motores de la mayoría de los aviones de Avianca, y después de la señora vicepresidenta de Suez, que está a cargo del agua y del alcantarillado de Cartagena y de Palmira en el valle del Cauca. Pues. Monsieur le Président, vous ne serez pas étonné que je vous pose une question sur le métro de Bogotá. Señor presidente, no le extrañará que le haga una pregunta sobre el metro de Bogotá, porque como bien sabrá, trabajamos sobre este proyecto con mucha confianza con su administración y con los equipos municipales de la ciudad de Bogotá. Mi pregunta, por lo tanto, es sencilla. ¿Será que esta vez sí es la vencida y el calendario sí nos va a permitir esperar el lanzamiento del proyecto de aquí a finales de este año? ¿Estaría usted de acuerdo con la idea que para estructurar este proyecto se podría considerar un contrato global, es decir, un contrato que llamamos turnkey, llave en mano, que le permita al proveedor garantizar los plazos y la conformidad con el presupuesto? Le agradezco su pregunta. Yo soy de Bogotá, soy bogotano, y yo le prometí a los bogotanos que antes de terminar mi gobierno el metro sería una realidad. El alcalde actual está totalmente comprometido, como estuvo el anterior. Ahí hubo una demora porque precisamente muchos técnicos franceses nos sugirieron que en lugar de hacer el metro subterráneo lo hiciéramos por arriba, aéreo. Y nosotros acogimos esa recomendación. Entonces la estructuración del metro se demoró, pero va bien. El compromiso que yo he asumido con el alcalde y con demás funcionarios frente a los bogotanos es que en noviembre se abre la licitación. O sea, este año se abre la licitación. Estamos trabajando a marchas forzadas para hacer toda la coordinación necesaria, pero aquí está el ministro de Hacienda que ha estado. ¿Usted quiere hacer algún comentario sobre eso, ministro? Porque él es el que da la plata. Entonces, gracias, presidente. 70% lo cubre la nación, 30% la ciudad. Lo más importante, los recursos del gobierno nacional están asegurados.
lo cual quiere decir que el proyecto sigue adelante y, como dijo el señor presidente, estamos en la terminación de los diseños del tren, el metro elevado, de forma tal que tan pronto terminemos los diseños se inicia la fase de contratación y la licitación se abrirá, como dijo el presidente, en el mes de noviembre. De manera que este año tendremos ya un avance muy, muy importante para que el metro sea una realidad. La licitación tendrá un plazo razonable de cerca de 3 meses para recibir las propuestas, de forma tal que sea este gobierno, la administración del presidente Santos, la que firma el contrato para la construcción del Metro de Bogotá. La pregunta sobre si sería una modalidad de llave en mano o cómo sería, yo la verdad no sé. Sí, entonces, sobre eso. Todavía no se ha tomado la decisión. Existe la posibilidad de que sea un solo contrato global con la obra civil y el material rodante. Pero también existe la posibilidad, y está en evaluación en este momento, si se separa en 2 contratos. Muy bien. Monsieur le Président, je vais prendre un peu d'altitude par Señor rapport au métro. presidente, voy a tomar un poquito de altura frente al metro para hablar de la aeronáutica y del espacio como representante de Safran y presidente del GUPRO GIFAS, que representa al sector aeronáutico y espacial en Francia. Tuve el honor de visitarlo con el presidente, el comisario Tajani, para hablar de la misión Mission for Growth y hablar con usted de la innovación, el progreso y la formación excepcional de los ingenieros colombianos. Y en aquella ocasión, usted nos habló de los clústeres y de su lógica de semillero para desarrollar campos como la aeronáutica, la industria espacial y la defensa en Colombia. Aquí va mi pregunta. ¿Podemos aprovechar este año Francia-Colombia para escoger tal vez uno o algunos proyectos emblemáticos en estos campos y lanzar entre la industria francesa y la industria colombiana en el sector del ejemplo, por ejemplo, unos proyectos puntuales? Tenemos, por ejemplo, unos pequeños lanzadores de satélites que podrían ser interesantes. Tenemos también proyectos de drones de vigilancia que los podrían interesar u otras tecnologías aeronáuticas que podrían también ser de interés. Muchas gracias y siquiera me recuerda algo muy importante que no mencioné, que es el año Francia-Colombia. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí y que para nosotros ha sido muy importante. La verdad que en Colombia, pues ustedes no lo perciben desde aquí, pero ha sido maravilloso yo lo llamo esa invasión amigable de la cultura francesa en Colombia estos últimos 6 meses y esa reciprocidad que estamos iniciando los colombianos aquí en Francia de aquí hasta el 19 de diciembre. Vamos a estar presentes en 19 ciudades francesas, también con nuestra cultura, con nuestra música, como ustedes estuvieron presentes con su cultura, con su música, con su arte, con toda esa maravilla que han acumulado durante tanto tiempo Francia y por la cual Francia se reconoce mundialmente. Y por supuesto que estas son las coyunturas donde la creatividad y la audacia debe estar presente. Nosotros somos, en ese sentido, muy receptivos a iniciativas audaces, porque es a través de esas iniciativas que uno, a la larga, hace la diferencia. Por ejemplo, yo tengo un sueño donde de pronto Francia puede ayudar a realizarlo. Somos el país más rico en biodiversidad. Y la gran revolución que se está dando en el mundo es en torno a la biotecnología. Y digo, ¿cómo conectamos la biodiversidad con la biotecnología? ¿Cómo aprovechamos esa riqueza que tenemos en esa gran revolución que, según dicen los expertos, va a cambiar nuestras vidas mucho más rápido
que cualquier revolución que el mundo ha tenido en los últimos siglos. Ustedes aquí tienen ya una base de biotecnología bastante sólida. Qué bueno poder tener un acuerdo, señor ministro, en ese sentido, para ver si podemos aprovechar esas dos ventajas comparativas, la industria de la biotecnología que ya está en Francia y la biodiversidad. Nosotros ya, por ejemplo, estamos haciendo una bioexpedición, utilizando, y eso fue una iniciativa, así como usted lo acaba de mencionar, de un día para otro, dije, vamos a hacer una expedición como la expedición botánica que se hizo hace 200 años, que se descubrieron tantas especies. En Colombia hay muchísimas especies todavía por descubrir que pueden de pronto curar el Alzheimer o el cáncer o alguna, tantas cosas que hay por descubrir. Colombia todavía tiene, se calcula entre el 20 y el 30% de sus especies que no han sido descubiertas. Enviamos unas expediciones a diferentes sitios con la tecnología de hoy, no con la tecnología de hace 200 años, y ya en lo que lleva esta expedición, que son pequeñas expediciones a sitios específicos, hemos descubierto cerca de 200 especies nuevas en menos de un año, 200 especies nuevas, especies que no conocíamos, la humanidad no la conocía. Ahí hay un potencial enorme. Por supuesto, usted acaba de mencionar algo también muy importante, clústeres en materia de tecnología aeronáutica. Nosotros en el Ministerio de las TICs estamos promoviendo mucho ese tipo de clústeres en las poblaciones más alejadas, inclusive dándoles a los niños total libertad de que inventen y que produzcan. Pues cualquier asociación en ese sentido, pues para nosotros es más que bienvenido, o sea que la respuesta es, nos encantaría poder hacer algo en esa dirección. Señor presidente, muchísimas gracias por sus palabras. Yo creo que yo tengo muy claro que podríamos seguir haciéndole preguntas y escuchando sus respuestas toda la mañana. Desafortunadamente usted tiene un programa que seguir, así que yo propongo que lo dejemos así. Pero los dejo en buena compañía con mis ministros, de manera que muchas gracias a todos. Muchas gracias.